Hola, bienvenidos a mi canal de Semeruka y esta vez vamos a hacer un sketchbook tour. Yes. Hola, me he pensado bastante en si voy a grabar hoy o no, porque de verdad que me estoy muriendo de sueño y el tener que maquillarme para un video, wow, a esta hora, no me entusiasma la idea. Pero bueno, aquí estoy cumpliéndoles. Después de haberme perdido como 4 o 5 meses, no tengo idea. Bueno, decidí hacer un sketchbook tour de mi cuaderno, de mi primer cuaderno de bocetos como tal, porque yo he dibujado desde que tenía 5 años, qué sé yo, desde que era muy niña, pero nunca había tenido un cuaderno de bocetos como tal. Ah, por cierto, este es un dibujo que me regalaron en mi cumpleaños, muy lindo. Nunca había tenido un cuaderno de bocetos como tal, realmente solamente dibujaba en hojas sueltas, en blogs de la escuela y sí, básicamente eso. Quizás algún que otro doodle en cuadernos mientras veía clase, porque yo siempre he sido una persona que presta demasiada atención a las clases, sí, claro. Pero quise hacerlo de este cuaderno que no sé si alguien en algún momento lo habrá visto en uno de mis videos anteriores, en el que voy al aniversario de Espacio Naná. Compré este cuaderno de bocetos, este que están viendo aquí. Me gustó mucho, ha sido bastante útil. He dibujado desde, no tengo ni idea de cuándo fue eso. Creo que fue en el aniversario del año pasado, así que ya tengo prácticamente un año con este cuaderno. Entonces pues tengo uno que otro dibujo por ahí porque no podía alejarme de mi antigua costumbre de dibujar en hojas sueltas en cualquier lado y por supuesto perder mis dibujos. Así que vamos a ver qué tal. Okay. Este fue una pequeña práctica que estaba haciendo tratando de dibujar ojos. Fueron unas referencias que conseguí en Pinterest de unos que otros ojitos con expresiones y cosas así. Esta muñequita la hice ya, creo que fue viendo la referencia de la pose de alguna modelo. Pero bueno, sí, este es el primer dibujo de mi cuaderno porque me pareció que fue bastante random. De hecho, no pensé demasiado al ponerlo en la primera página. ¿Qué es eso? Ah, ok. Este es un dibujo que estaba haciendo versión caricaturesca de la Mona Lisa. Es bastante rara, tiene una expresión bastante rara. Yo no soy muy buena. Yo estuve muchos años sin practicar. Prácticamente en mis años del bachillerato yo lo dejé sin dibujar. Casi no dibujé. No sé por qué, no sé. Realmente hubo como un lapsus en mi vida en el que olvidé lo que realmente me gusta, o sea, como que me olvidé de mí misma totalmente y simplemente me enfocaba en hacer otras cosas. Esta muñequita no es como tal, pero la estaba haciendo un poquito inspirada en Matilda, creo que se nota, Matilda, la de León el Profesional. Este era un dibujo que sí estaba haciendo de mi propia inspiración, nunca lo terminé realmente, solamente quedé en los primeros trazos. Quería hacer como muchas cosas saliendo de la cabeza de este personaje, como, qué sé yo, las cosas que nos preocupan y que siempre están en nuestra mente, pero al final no lo terminé. Estos fueron algunos de los dibujos que hice para el Inktober, no. Ah, eso fue para un reto que yo hice hace un tiempito, que era dibujar por 30 días. Entonces hacía un dibujo por día. Mis dibujos eran bastante feos porque yo me había planteado hacerlos en 10 minutos. Y es mentira, yo no me tardo 10 minutos en hacer un dibujo. Si me tardo 10 minutos va a quedar horrible. Algunos también los hice con carboncillo, lo cual no creo que haya sido muy buena idea porque lo que hicieron fue ensuciarme totalmente el cuaderno. Porque yo no me molesté en fijarlo con nada, simplemente los dibujé y listo. Todo mi cuaderno está sucio ahora, qué hermoso. Yo creo que esto lo recorté. Ah, ya me acuerdo por qué. Fue porque yo estaba tapando este dibujo de que estaba tratando de dibujar a Bellatrix en una primera instancia, pero me había quedado horrible. Así que simplemente decidí taparlo. Este fue un dibujo que hice para un concurso que había ofrecido Sin Mordaza. No gané el concurso, por cierto, pero sí repostearon mi imagen. Y eso fue lindo, me gustó demasiado. Estas son las cosas que yo hago en la calle mientras espero, porque
siempre estoy esperando a alguien. Estas fueron algunas prácticas de poses femeninas. Casi nunca dibujo hombres. Los hombres son muy difíciles de dibujar. Esta es una ilustración que vi de otro lado. Yo sé, no recuerdo el nombre del artista, me apena decirlo, pero sí sé que es una persona que trabaja en Disney. Debería buscar el nombre del artista. Esto fue yo dibujando cuando estaba en Maracay. La maestranza, es hacen corridas de toros y es terrible, pero es hermoso, es un sitio hermoso, de verdad que es hermoso. Esto fui yo haciendo bocetos de gatos. No suelo dibujar animales. ¿Ves? Es que yo les dije, yo tengo muchos años que no dibujo. Tenía muchos años. Decidí volver a empezar a dibujar como algo hace unos 2-3 años. Y no ha sido muy continuo, no ha sido muy persistente, así que he perdido muchísimo la práctica. Estos fueron unos cuadros que yo vi por ahí en algún sitio donde yo estaba tomando café. Bueno, aquí soy yo practicando el cuerpo humano, la anatomía humana. Esto es un dibujo bastante random que dicen que supuestamente que si haces ciertas líneas y puntos y cosas así te ayuda a desestresarte. Esta es una ilustración que hice hace muchísimo tiempo, en el 2016, dice aquí. La parte de atrás no me dejaba dibujar aquí porque estaba hecha en tinta. Yo decidí simplemente pegar algo encima. Esta es una escultura que está en mi universidad. Este fue un dibujo random que hice, probablemente fijándome en alguna imagen que vi por ahí. Esto fue un día de ensayo en la compañía teatral. Creo que era la hora del descanso. Después de haber almorzado, estábamos esperando y bueno, estaba yo ahí. Esto fue yo tomando café, siempre tan optimista. Esto fue cuando pasaron los cortometrajes en los que yo participé en el 2017. Esta fue una silla que estaba ahí puesta y me pareció encantadora, así que decidí dibujarla. Me parecía muy linda. Mi prima mientras duerme. Este es un sitio muy lindo que queda en Maracay que se llama El Gato Café, así que decidí dibujar un poco mientras esperaba mi café. Estas son dos de mis amigas. Mi amiga Gise, mi amiga Natu. Esto fue en un Halloween. Creo que esto lo hice para el Inktober, si mal no recuerdo. Esto lo dibujé en Estación Central mientras me tomaba un café. Esto es, para ver, esto fue en la compañía teatral, si mal no recuerdo. Este lo estaba haciendo como para tratar de visualizar un túnel. Quería tener como referencia un túnel porque tenía que hacer para un trabajo de editorial. En ese momento tenía que hacer la portada para el libro de El túnel de Ernesto Sábato, así que probé haciendo varios túneles de diferentes referencias que veía por ahí. Al final la portada terminó siendo un poco más abstracta que esto. Imagínense, mucho más minimalista. Yo aquí practicando un poco con Pocahontas. Creo que esto fue parte del dibujo del video que yo hice. Creo que esto fue parte del video que hice la otra vez de Pocahontas que hice en acuarela. Entonces estaba haciendo unas que otras prácticas, más prácticas de Pocahontas. Yo aquí estaba tratando de practicar un poco mi estilo porque no tengo un estilo realmente definido. Haciendo bocetos, pero que no estaban muy claros, de ilustraciones de Estudio Ghibli, porque tenía que hacer una agenda de Estudio Ghibli. O sea, no tenía que hacer de Estudio Ghibli, tenía que hacer una agenda del año 2018 para mi clase editorial, así que practiqué algunos dibujos de Estudio Ghibli. Estos son los dibujos de unos compañeros de clase que me conseguí en El Gato Café. Me dejaron su huella en mi lindo cuaderno de bocetos. Son bastante peculiares. Esta fui yo tratando de imitar un dibujo de un artista que se llama Pung. Creo que es un artista coreano. Y me pareció una escena muy linda y quise tratar de hacerla yo simplemente con un rotulador. Esto es pintoresco. Esto fue cuando me acordé. Estaba pensando tristemente un día de cuando me robaron mi teléfono y simplemente quise recrear ese momento. No sé por qué, si no fue lo suficientemente triste el hecho de que me robaran mi teléfono. Eso tiene mucho sentido para rendirle tributo a mi ladrón. Yo aquí tratando de practicar otra vez mi estilo.
Quería hacer este año ¿cómo se llama? Mermaid, el Mermaid, pero solamente hice una ilustración y realmente no me sentía de ánimos para hacer los 30 días del Mermaid. Así que simplemente lo descarté y ya. Estas eran unas ilustraciones que estaba haciendo de tazas de café, pero había tomado varias fotografías de momentos en los que yo tomaba café con diferentes personas en cualquier sitio. Podría ser el café más simple de la vida, y todas esas fotos las tenía guardadas en mi computadora, pero mi computadora se formateó por lo menos 4 veces este año. 4 veces en las que parí como una estúpida para tratar de solucionarlo, porque tenía que solucionar mi semestre, y mi semestre se fue al caño realmente. Las puedo retomar, pero no lo he hecho aún. Esto es yo tratando de practicar mi estilo nuevamente. Y aquí empiezo a hacer lo que estoy tratando de hacer en este momento, que no he subido nada aquí a mi canal de YouTube, pero probablemente si me han visto en mi cuenta de Instagram, sí han visto las ilustraciones que he hecho. Esta es Yellow Mellow, este es Memo Aponte, y no tengo las demás, las he hecho en hojas sueltas, como siempre, porque yo soy así. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué, señor? Porque yo no soy ordenada. Bueno, eso es todo. No tengo. Mira. Esas son unas que otras anotaciones que a veces hago por ahí. Porque, bueno, soy así. ¿Qué les puedo decir? Este ha sido el video del día de hoy. Tenía que retomar con algo relacionado con el dibujo, porque tenía mucho tiempo que no subía video, precisamente por eso mismo que les estoy contando respecto al semestre, que me tenía loca. Y unas que otras cosas que, bueno, se me escapan de las manos. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta, pueden suscribirse al canal si quieren ver uno que otro video más. Nos vemos en un próximo video. See you later.